Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de dicho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo tu palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26, la palabra nos dice que el Espíritu del Ruach HaKodesh nos recordará todas las cosas que el Señor ha dejado plasmadas a través de las enseñanzas. Con este razonamiento, con este pensamiento como consigna, ¿por qué una oveja cristiana no teme a la sombra de muerte? La respuesta que vamos a usar como base está en el Salmo capítulo 23, en donde en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la gloria siempre sea a su bendita palabra, queridos hermanos. Como siempre, a partir de este momento, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Muy bien. Queridos hermanos, con esta presentación, ¿por qué una oveja cristiana no teme a la sombra de muerte? Hemos escuchado muy claramente que una oveja, aunque ande en valle de sombra de muerte, no va a temer mal alguno. El corazón de todo el Salmo 23 está en esta palabra cuando dice: porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo en la parte final voy a explicar espiritualmente en la oración todo el significado como trasfondo espiritual, pero como enseñanza en el día de hoy me quiero concentrar, y el Espíritu me llevó a concentrarme en esta palabra. Y es la palabra: porque tú estarás conmigo. El título del mensaje del día de hoy, tomen nota, queridos hermanos, es Ki ata imadi. Tú estás conmigo, Señor. Ki ata imadi. Tú estás conmigo, Señor. ¿Por qué digo esta palabra? Porque tenemos que buscar del original qué significa esta palabra: porque tú estarás conmigo. Y esta palabra del hebreo, porque tú estarás conmigo, se pronuncia como Ki ata imadi. ¿Y qué significa? ¿Qué indica? Indica y significa presente, cercano, compañía activa. Una de las cosas que me impresionó es esta última palabra, que es compañía activa. Está activo, no caducó, no está en pausa. El Señor permanentemente está activo, no descansa. Entonces, si no descansa, cuando una oveja anda en valle de sombra de muerte, no puede temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Hay personas que atraviesan, permanentemente se está atravesando valle de sombra de muerte. Permanentemente, toda la humanidad, desde después lo que hemos visto en Génesis 4 con Caín y Abel, hasta la venida del Señor, que incluso Él atravesó ese valle de sombra de muerte. La única diferencia, ¿cuál es? Que el Señor venció a la muerte. Permanentemente estamos en este mundo, hasta la venida del Señor, atravesando esos valles. Pero nos deja esta palabra para programarnos, para que nos demos cuenta de la importancia de saber y de declarar este Ki ata imadi, que porque tú estarás conmigo, que Él está presente, que Él está cercano, que es lo que significa, presente, cercano, y que es una compañía activa. Es una compañía activa en este tiempo a través del Espíritu Santo. Cuando en Juan 14 Él se despide, se está despidiendo de los apóstoles ya, sabiendo lo que le iba a pasar, Él dice: no os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Desde el versículo 16 en adelante dice: yo pediré al Padre que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El mundo no lo va a recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero estará con vosotros.
O sea, una compañía activa, estamos en ese tiempo. ¿Qué tenemos para poner como algunos ejemplos? Porque atá es tú, o sea, aquí atá, tú, con acento en la U, tú. En el Salmo capítulo 139, versículos 7 al 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y aclara el salmista diciendo, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces uno se pregunta, si el Señor está en los cielos, ¿puede estar en donde está la muerte? Y la respuesta es sí. La palabra lo dice. Nos deja muy claro que Dios está en todos lados. Es decir, Dios está en donde Él quiere estar. Una de las cosas que he escuchado muchas veces en mi camino peregrinar cristiano es que muchas personas cristianas quieren decir dónde está Dios. He escuchado decir, acá no está Dios. O allá no, ahí no puede estar Dios. Si viajamos al pasado, al libro de Ruth, que es moabita, podemos decir, no, Dios no está con los moabitas. Sin embargo, Ruth forma parte de la genealogía de nuestro Señor en Mateo 1. ¿Y qué quiero decir con esto? Ustedes saben que era Ruth, ¿verdad? Y cuánto testimonio también escuchamos de ministros que ellos confiesan que estuvieron en sectas, en ocultismo, y que desde ahí el Señor los sacó. Cuántas personas escuchamos que estando en el mundo perdido, quizás en la droga, en lo que vos te quieras imaginar, y de repente tuvo una presencia divina. ¿Por qué? Porque había un propósito, porque el Señor los llamó. Entonces, Dios no está donde yo quiero que esté. Dios está en donde Él quiere estar. Y siempre que el Señor se mueve, se va a mover con propósito. Con propósito. No se olviden que en Lucas 19, cuando le dice que se baje de la planta a Zaqueo, dice, hoy iré a tu casa. Todos lo criticaron. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un ladrón. Le robaba a la gente, un recaudador de impuestos que era corrupto. Pero que él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces vemos que cuando el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? De tu espíritu. Citando el Ki Ata Imadi. Él está en todos lados, queridos hermanos. Y qué bueno que es sentir que está con nosotros, que en este momento, a través de las redes sociales, a través de la radio, el Espíritu Santo de los Jacodés viaja, habla, nos hace sentir su presencia. Y aquellos que no conocen al Señor también les hace sentir, aunque tengan sus dudas. Pero es necesario que pasen todas esas cosas, siempre ha pasado. Vamos a ir a otro ejemplo más. Salmo capítulo 34, tomen nota, versículo 18 dice, ¿por qué? Porque del hebreo, Ki Ata Imadi significaba presente, cercano, compañía activa. Y en el versículo 18 del Salmo 34 dice, cercano está Yahweh, el Señor, a los quebrantados de corazón. Cercano está Yahweh, el Señor, a los quebrantados de corazón. Y salva a los contristos de espíritu. Pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. De todas ellas les librará el Señor. Pero la palabra clave acá está cuando dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Esta palabra se cumple en Lucas 4:18. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón. Te damos la gloria del Señor. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia, queridos hermanos, de cada parte, de cada paso, de cada palabra, de cada momento. En Daniel capítulo 3 vemos un ejemplo muy importante con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, Daniel capítulo 3, observamos que el rey Nabucodonosor
le hacen firmar un edicto en el cual todos se tenían que postrar ante su imagen. Pero los amigos de Daniel no lo quisieron hacer, porque ellos solamente tenían al Dios de Israel, a Yahweh. Luego, ya cuando está gobernando los medo-persas, ya en Daniel capítulo 6, vemos que nuevamente hay un edicto, una trampa para querer destruir, por envidia y celo hacia Daniel, lo meten en el pozo de los leones. Pero acá el rey Nabucodonosor, de repente vemos que tiene un horno de fuego que, al enojo de que estos 3 muchachos no quisieron postrar, manda que se multiplique por 7 veces más el calor. Voy a leer para resumir lo que dice el versículo 23 al 25. Dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey diciéndole: es verdad, oh rey. Y Nabucodonosor dijo: pero he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Pero el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Es un Kit Ata y Madí. Es decir, estas personas creyeron, y acá observamos, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. El Señor estaba con estos muchachos. El Señor está con nosotros. Ellos sabían que el Señor no lo iba a abandonar. Qué importante es que podamos creer y confiar, que tengamos ese tipo de fe. Es una fe completamente maravillosa que se activa de una forma sobrenatural cuando tenemos verdadera fe. Vamos a poner un ejemplo. Quiero que tomen nota: Isaías capítulo 43, y voy a leer exactamente el versículo 2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Y cuando pases por los ríos también. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y también quiero decirte que ni las llamas arderán en ti. Ni las llamas van a arder en ti. Entonces, ahí observamos muy claramente, queridos hermanos, que está escrito. O sea, cuando hay una palabra escrita y uno sabe que existe y la recepcionó, la tomó, ya vos tenés ese poder. Ese es el espíritu de poder que nos fue dado. O sea, cuando uno toma la palabra en cualquier área, en cualquier aspecto que te encuentres en la vida, y vos conociendo esta palabra, vos la tomás, la declarás para tu vida, ¿sí? La declarás para tu vida. Por eso es, queridos hermanos, que es tan importante. La persona natural no toma noción de lo que es escuchar un mensaje espiritual de la palabra, pero los que son ovejas, los que están en el redil y escuchan estas palabras, se gozan y dicen: ¿qué les pasa tanto? Amén, gloria a Dios. Porque están tomándola para su vida. Y esa palabra es viva y va a actuar en el momento justo indicado de parte del Señor. Vamos a otro ejemplo más. Génesis capítulo 39. ¿Con qué nos encontramos acá? Primero voy a leer y luego lo voy a explicar. Amén. En el versículo 1 al 3 dice: llevando pues José a Egipto, fue llevado a Egipto, Potifar, que es oficial del faraón, capitán de la guardia, que era un varón egipcio, lo compró de entre medio de los ismaelitas que lo habían llevado hacia allá. Mas Yahweh, el Señor, estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh, el Señor, estaba con él. Y he aquí que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en sus manos. ¿Cuál es el título de hoy? Ki ata imadi, tú estás conmigo, Señor. Entonces, la presencia del Señor en una persona, en esa persona empiezan a pasar cosas que son
que va más allá del entendimiento de la otra persona, porque sabe que hay algo en esa persona. Y ese algo es la presencia de nuestro Señor. Pero, ¿cuál es la consecuencia o el peligro de que Dios esté contigo? Justamente lo que le pasó a José, la envidia. En los capítulos anteriores vemos que sus hermanos, sus 10 hermanos, lo vendieron. Lo iban a matar, pero decidieron venderlo. ¿Por qué? Porque había una preferencia del padre. O sea, no tenemos paternidad. Pero cuando hay una paternidad, en el ámbito espiritual hay envidias, los cuales te quieren destruir. Pero ¿qué ha pasado con José? A pesar de que lo quisieron destruir, dicen más, Yahweh el Señor estaba con él. ¿Qué ataimadí tú estás conmigo, Señor? Él siempre lo supo, siempre lo declaró. A pesar de que estando con Potifar, la mujer lo sedujo para hacerlo caer. Eso lo llevó a una cárcel injustamente, pero aún seguía el Señor con él, tenía un propósito. Pero ¿cómo termina todo? Termina siendo gobernador de Egipto. ¿Y qué significa todo esto? Que significa que a pesar de lo que te hagan aquellos que te envidian, como a José, Romanos 8:28, todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque conforme a un propósito, uno tiene un llamado, y Dios, cuando empieza a mover las piezas, por más dolorosas que parezcan, Él siempre está trabajando, siempre está actuando, y hasta el día de hoy se narran estas escrituras. Hay un ejemplo con una persona llamado Pablo, que antes era Saulo, que perseguía a la iglesia cristiana, pero ya en Hechos capítulo 27, ya casi al final del libro de Hechos de los Apóstoles, él está siendo llevado a un juicio, está siendo llevado a Italia, pero al mismo tiempo tiene una embarcación en la cual se levanta una tormenta bastante fuerte. Más de 200 personas en esa embarcación. Voy a resumir el versículo 22 al 24, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice el apóstol Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente se va a perder la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ustedes observen que él no dice, ha estado conmigo Yeshua, ha estado conmigo Jesús. Él siempre decía Cristo o Jesús. No menciona. Solamente dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, pero recalca, de quién soy, dice que le pertenece a él, y a quién sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, le dice el ángel, la presencia, por supuesto, de nuestro Señor, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué importante que por una persona que es elegida de Dios, toda una embarcación se salva. Y no es casualidad, como hemos leído en Génesis 39, luego más adelante en los capítulos venideros, todo Egipto es bendecido porque José interpretó los sueños y termina siendo gobernante, y luego todos sus hermanos vinieron a pedir ayuda. Entonces, observamos que el Kit Atay Mahdi va más allá de lo que te puedas imaginar. Esto significa que vos podés ser usado por Dios para salvar a tu familia, pero no también podés ser usado por Dios para salvar a tu familia, sino podés salvar una nación. Y no tan solo podés salvar una nación, sino como Pablo iba en esta embarcación, podés salvar incluso a una embarcación. Quizás vas viajando en un avión y en ese avión que está destinado a caer, a ser destruido por algún motivo, pero al ir viajando una persona que Dios está con esta persona, el resultado final es que todos saldrán ilesos. Por eso el Señor en Lucas 17:9 dice, ya no oro por el mundo, sino por lo que me has dado. Los he protegido, los he cuidado, excepto el hijo de perdición, que es Judas, que se desvió. Ahora, ¿cuál es la palabra que acaba de mencionar acá el apóstol Pablo? En el versículo 23 se sorprende porque dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios.
¿De quién soy y a quién sirvo? Para entender este texto, está lleno el Antiguo Testamento, que ya se ha dado enseñanza, que se llama Cristofanía, en donde el ángel de Yahweh es presentado como el mismo Cristo. En Malaquías capítulo 3:1 lo confirma porque dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista, en forma profética Malaquías. Dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor. ¿Quién viene? El ángel del pacto, es decir, Yeshua. La presencia. Hay un ejemplo que te impresiona, que es bueno decirlo, en Éxodo 33, versículo 14 y 15. Moisés dice: y el Señor dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Le está diciendo: Kida Taima y Madí. Yo estaré contigo, tranquilo Moisés, yo estoy contigo. Y también te voy a dar buen descanso. Agrega Moisés y contesta en el versículo 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Qué importante que a partir de que nos levantamos, o a partir de que vayamos a emprender lo que queramos emprender en el día, en un viaje, en un negocio, podamos decir: si tu presencia, Señor, no va conmigo, no quiero salir de aquí. Por supuesto, para entender este texto hay que leer Éxodo capítulo 3, en donde se le manifiesta al Señor desde la zarza y lo envía a predicarle y a salvar al pueblo que está como esclavo en Egipto. En el versículo 11 y 12 del Éxodo 3 dice: entonces Moisés respondió a Dios. Esta parte me sorprendió porque dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta palabra que suena como que parece tan fácil de leer, es como que yo o cualquier ministro diga: ¿pero quién soy yo, Señor, para que te sirva? ¿Quién soy yo para ser un ministro tuyo? Pero Señor, ¿quién soy yo? Esta palabra que es tan fácil de decir como la dijo Moisés, el Señor no le da una respuesta que él esperaba. Y tampoco nos va a dar a nosotros esa respuesta. Y la respuesta es que no se trata de nosotros. La respuesta es que no se trata de Moisés. Por eso cuando él le dice: ¿quién soy yo?, el Señor le responde en el versículo 12, y él le respondió y le dijo al Señor: ve, Kit ata imadi. ¿Qué le dijo entonces? Ve, porque yo estaré contigo. Entonces no se trata de quién soy yo. No se trata de quién soy yo. Se trata de quién está con nosotros. Porque Moisés no iba a poder hacer absolutamente nada si el Señor no estaba con él. Yo no podría hacer nada. Ninguno de ustedes puede hacer nada. Y ningún pastor o ministro, por más fama que tenga a nivel mundial, incluso los gobernantes, pueden hacer nada si Dios no está con él. Kit atai madi. Tú estás conmigo, Señor. Por eso en Mateo 17, cuando el Señor lleva a 3 discípulos, entre los cuales está Pedro, y se ve la transfiguración del Señor, ¿qué vemos en escena? ¿A quién vieron? ¿Vieron a Moisés? Sí. ¿Vieron a Elías? Sí. ¿Qué dijo Pedro? Qué bien se siente estar aquí. Haremos 3 enramadas. Una para ti, Señor, otra para Moisés y otro para Elías. ¿Y qué está queriendo mostrar el Señor? Está queriendo mostrar que Él es el Mesías. Y está queriendo mostrar que todo lo que se escribió en la ley a través de Moisés hablaban de Él. ¿Y por qué aparece Elías? Porque todo lo que hablaron los profetas indicaban a Él. Por eso la voz que entra en acción desde el cielo, que es el Padre, diciendo: aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
De repente en un abrir y cerrar de ojo, ya los discípulos no ven a Moisés ni tampoco ven a Elías, sino solamente ven al Señor. ¿Cuál es el trasfondo espiritual? Que no se trata de Moisés ni de la ley, que no se trata de los profetas, sino se trata del Señor. Se trata de nuestro Creador. Todo se trata de Él. Por eso es que acá Moisés cuando dice, ¿quién soy yo? Y la respuesta es solamente que somos servidores. No se trata de María, no se trata de Pedro, no se trata de Pablo. Como dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, por el crecimiento lo da siempre Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesta la mirada en el autor de la fe, que es nuestro Señor y Salvador, quien dio la vida por todos nosotros. Amén. Entonces, queridos hermanos, observamos que este mensaje es muy espiritual y al mismo tiempo nos lleva a tomar conciencia en muchas cosas. En Josué capítulo 1, versículo 9, todos conocemos ese texto que usamos tantas veces cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cita la palabra en hebreo, kitatai mati. O sea, yo voy a estar contigo, movete. Pero hay un requisito, esfuérzate. Y cuando uno lee, así como hablé de Moisés y de Elías, Lucas 16 confirma lo que estoy leyendo, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se van a tener que esforzar para entrar en él. Entonces vemos que ya de Josué 1 le está pidiendo que se esfuerce, que se mueva, que esté activo. ¿Por qué? Porque Josué viene de lo que pasó en el desierto, cuando se movía la columna, se movía el pueblo. Por acá Dios le está diciendo, muévete, yo me voy a mover contigo. Hay un cambio, Dios va entrando en otra etapa y le va llevando a otra etapa. Pero siempre su compañía, que es activa. No se olvide que Kiatai Mari significa presente, cercano, compañía activa. Él mantiene esa compañía activa. Vamos a orar, queridos hermanos, en este momento. Porque tú estás conmigo, Señor. Porque una oveja cristiana no teme a la sombra de muerte. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, nos dijo el Salmo 23:4, no temeremos mal alguno porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, no dice que no va a haber problemas, no te promete que no va a haber problemas, o sea, va a haber problemas. Lo que te confirma que Él estará contigo en medio de ese problema, en medio de esa sombra de muerte. Entonces ese valle es convertido en camino, pero también ese miedo es convertido en fe. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que perfecto amor echa fuera todo temor. De donde el que teme lleva en sí castigo por cuanto no ha sido perfeccionado en el amor. Job 3:25 dice, aquello que me temía me aconteció. Entonces, ¿es bueno tener temor? La respuesta es no. David escribe el Salmo 23 en medio de una persecución. El rey Saúl lo perseguía para matarlo. Él anda en cuevas, oculto, pero siempre seguro de quién estaba con él, que lo llevó luego a ser rey. Y el Señor nos dejó escrito en Mateo 28:20, dice, aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros. Esta promesa es activa para todo lo que creemos. Y tenemos que mantenernos con ese pensamiento, porque el enemigo que te quiere sembrar duda en medio de un valle de sombra de muerte, tú le vas a declarar todo lo contrario. ¿Y por qué dice, aunque ande en valle de sombra de muerte?
Porque el que escribe justamente es David, que era pastor. Él era quien antes, cuando fue ungido, previamente ya profetizado para ser rey por el profeta Samuel, él cuidaba ovejas. Y atravesó muchas veces esos valles que parecen trampas, en donde hay sombras, que no ve los pozos, en donde hay alrededor montañas, y la oveja estaba predispuesta en el peligro de caer o de que salga un león, de que salga un bicho, alguien que quiera destruir a la oveja. Pero la oveja tenía que saber que había alguien que la cuidaba, y ese alguien era ese pastor. Ese alguien era en ese caso David, pero acá David se pone en el lugar de oveja y está diciendo, porque tú estarás conmigo. Por eso cuando empieza dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, en agua de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque quítame a ti, tú estás conmigo, Señor. Pero agrega y dice, tu vara y tu callado me infundirá el aliento. ¿Qué significa esto? Porque David también tenía una vara. Esa vara es una vara de poder, es como un palo corto, no largo, que golpea fuerte de una madera muy resistente. Pero a continuación dice callado. El callado es largo y tiene un gancho en la punta. ¿Y qué hacía ese callado? Cuando una oveja caía en un pozo profundo, él extendía como pastor el callado, y ese gancho enganchaba a la oveja y la sacaba del pozo. Así nos saca el Señor, y de esa forma nos infunde aliento. David lo sabía y lo escribe espiritualmente guiado por Dios para que nosotros tomemos conciencia de la importancia. El Señor, por la parte final, me dio Isaías 41:10, en donde dice, no temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Citando Kit Atai Madi, no temas. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esforzó. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y cuando uno lee Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Y qué vamos a decir? Si yo miro en este momento una multitud de personas escuchando este mensaje, digo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos a esto? Y la respuesta será, Kit Atai Madi. Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Te doy gracias, Padre Celestial. Bendigo a todos los que escucharon este mensaje con toda bendición en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Amén. Ponemos spot. Gracias. De esta forma hemos compartido. Bueno, paz, bendecida vida para todos, queridos hermanos. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. A través del Ministerio de Trabajo, somos de Yeshua, El Salvador, desde Buenos Aires, para todos vosotros. Esta enseñanza va a quedar registrada en nuestro canal de YouTube, Ustedes lo van a encontrar como Clase Bíblica Ferreira. Y por supuesto el mensaje va a estar titulado Kit Ata Imadi, tú estás conmigo, Señor. Aquellos que quieran el mensaje nos hacen llegar, lo vamos a estar compartiendo en el enlace. Nosotros nos quedamos en la compañía de la radio leyendo los mensajes que nos han llegado. Nos despedimos en las redes sociales y como siempre os digo, ¿están preparados para más?